Bendiciones, mis amados hermanos, bienvenidos a nuestra enseñanza del día de hoy. El día de hoy iniciamos una serie de mensajes con respecto a la Navidad. Navidad significa nacimiento y celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús, aunque déjenme aclararles que en esta fecha no es exactamente la fecha en que nuestro Señor nació, pero es importante que durante el año por lo menos apartemos un tiempo para recordarnos de su nacimiento, que gracias a que Él dejó su lugar allá donde se encontraba para poder Él encarnarse en un cuerpo humano y poder venir en rescate a nosotros, a darnos la salvación. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que Él va a venir por nosotros los que creemos y confiamos en Él y que hemos puesto nuestra esperanza en Él. Y es por eso de que es necesario que durante el año haya un tiempo donde apartemos este espacio para poder recordar su nacimiento y la importancia que tiene que haya nacido. ¿Se ha puesto usted alguna vez a pensar el día en que Jesús nació? ¿Se ha puesto usted a pensar esa noche cómo fue? La palabra de Dios, la Biblia, nos la narra y nos la explica y nos la dice cómo fue esa noche. Y en este mes de diciembre vamos a estar hablando con respecto a eso y vamos a estar viendo la importancia que tiene y que también despertemos nuestra imaginación. ¿Cómo pudo haber sido ese momento? Ese momento tan precioso, cuando ángeles anunciaron su nacimiento a unos pastores, cuando unos sabios vinieron de partes lejanas a postrarse delante de nuestro Señor, su nacimiento humilde, vamos a estar viendo la importancia que todo esto tiene. Y es por eso que en este día hemos nombrado a esta serie de mensajes, las cuales vamos a estar hablando en todo este mes de diciembre, volviendo a casa en Navidad. Ese será nuestro tema, este será nuestro título de esta serie de mensajes. Y el día de hoy yo quiero compartir como subtítulo este tema que es volver a casa por amor o volver a casa para amar. Recordemos que nuestro Señor Jesús, antes de la creación de todo, Él ya existía. Y Él estuvo y dice la palabra de Dios que ¿verdad? Por Él fueron hechas las cosas. Entonces quiere decir de que ya había estado con nosotros aquí en esta tierra a través de su Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios en Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas donde había un gran desorden. Pero dice que por la palabra que es nuestro Señor, todas las cosas se hicieron. Pero vayamos a nuestro tema del día de hoy. Y a manera de introducción quiero citarles estas palabras que dice: la verdadera medida de un regalo es a lo que renunciaste para darlo. Deje de repetirlo. La verdadera medida de un regalo es a lo que renunciaste para darlo. Comenzamos nuestra nueva serie de enseñanzas Regreso a casa en Navidad. En un mundo lleno de incertidumbres y de cambios como lo que estamos viviendo debido al COVID-19, de que nuevamente hay restricciones aquí en este estado donde vivimos, aquí en California, estamos viviendo un tiempo de incertidumbre, un tiempo donde han habido muchos cambios, donde definitivamente nuestra forma normal de vivir ha cambiado definitivamente. Y todo el mes estaremos celebrando la historia más impresionante que hace cambios en la vida de la gente. Es un tiempo de Adviento. Y Adviento es la llegada de Jesús y cómo la historia de su nacimiento, que se ha estado contando a través de cientos de años, de miles de años, ¿verdad? No ha cambiado aún su llegada. Su llegada sigue siendo la misma año con año que la celebramos, porque año con año llega a nuestra vida. Año con año se acercan mucho más creyentes. No ha cambiado la historia, pero esta historia puede cambiarlo todo. Y quiero empezar con este pasaje bíblico. Me gustaría que lo anotara o que abriera su Biblia allá en el libro de Juan,
En el capítulo 3 vamos a estar leyendo los versículos del 16 al 19. Yo lo voy a leer en esta traducción de la Biblia, Nueva Traducción Viviente, y la palabra de Dios la leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. ¿Sabe, mi amado hermano? Cómo amamos y lo que amamos es importante. Cómo amamos y lo que amamos es importante. El amor de Dios lo hizo dar lo más precioso, a su Hijo Jesús. Adviento es una palabra de origen latín que significa llegada. El Adviento es un tiempo en el que celebramos antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús, a la cual llamamos Navidad, que es nacimiento, pero el Adviento es un momento también para reflexionar sobre la venida de Jesús, para reflexionar sobre la llegada de Dios, el Dios que creó todo el universo, que estuvo dispuesto a hacerse humano y nacer en un pesebre, en una condición humilde. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué significa para usted la llegada de Jesús? Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Qué significa para usted la temporada de Navidad? ¿Se ha puesto usted, ha meditado usted en la temporada de la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Si le preguntamos a mucha gente, todos tienen un concepto diferente de lo que es la Navidad. Si le preguntamos a un vendedor va a decir que la Navidad es el tiempo donde puede vender más cosas, donde la gente compra mucho y que para él eso puede significar la Navidad. Si le preguntamos a una ama de casa que le gusta cocinar mucho y le preguntamos qué es para usted la Navidad, podrá decir es el tiempo en que yo preparo mis platillos más deliciosos, en que hago tamales, en que preparo tacos al pastor, en que hago no sé qué tantas comidas se podrán hacer en Navidad, y eso pueda que sea la Navidad para esta persona. Pero en realidad, ¿se ha puesto usted a pensar qué es la Navidad? ¿Qué es lo que sucedió en esa noche, en el nacimiento de Jesús? ¿Qué es lo que sucedió ese día? Entonces la pregunta más bien debería de ser, ¿qué debería de significar? ¿Y cómo debería afectar la forma en que vivimos el nacimiento de Jesús? Durante estos mensajes que estaremos dando en este mes de diciembre, intentaremos responder a esas preguntas todo el mes. Es por eso que le pido de que esté siempre atento, no se pierda ninguno de estos mensajes que vamos a dar respuesta a estas preguntas. Por eso Adviento nos recuerda que Dios amó tanto que dio. Y aquí es donde cabe la cita con la que inicié, que dice que la verdadera medida de un regalo es a lo que renunciaste para darlo. Nuestro Señor Jesús voluntariamente vino y se hizo humano, naciendo en una cuna humilde, en un pesebre. Mas sin embargo no dejó de ser Dios, mas sin embargo su divinidad estuvo siempre con él. Por eso la verdadera medida de un regalo es a lo que renunciaste para darlo. Cuando en el Antiguo Testamento los profetas predijeron, o más bien profetizaron, la llegada de Jesús el Mesías, uno de los propósitos de esa profecía era crear una anticipación y una expectativa de amor, de alegría, de paz,
que la esperanza venía, que la esperanza estaba en camino. Ese fue uno de los objetivos de que se profetizara 700 años antes de que nuestro Señor naciera, se profetizara su llegada. Porque era necesario que la llegada tuviera una referencia, ¿verdad? Que estuvieran esperando en ese tiempo la gente que estaba siendo esclavizada por Egipto y por tantas otras imperios. Estábamos esperando, ¿verdad? Que viniera nuestro Salvador. Pero la mentalidad de esta gente era que viniera alguien con espada, con escudo, con una armadura a pelear y a libertar. Mas, sin embargo, la libertad que nosotros estábamos esperando, hoy día la entendemos. Si usted ya ha recibido al Señor Jesús en su vida, que esa libertad es una libertad espiritual. Porque recordemos que estos cuerpos, todo va a regresar de donde vino. Este cuerpo va a regresar de la tierra a donde vino. Se va a quedar aquí en la tierra. Y nuestro espíritu va a regresar también a donde vino. Y nuestra alma, la que tiene que regresar de donde vino, a la vida eterna. Pero ¿a dónde va a regresar? ¿Al paraíso o a una condenación eterna? Todo eso depende de nosotros. Y es por eso de que era necesario que se creara una expectativa, una anticipación de lo que iba a ser la llegada de nuestro Mesías. Que la llegada de Él, ¿verdad?, significara amor, significara alegría, significara paz, la esperanza para cada uno de nosotros, los que creemos en nuestro Señor. Que esté disponible para cada uno de nosotros hoy día el amor de Dios. Por eso Dios amó tanto que dio. ¿Y a quién dio? A su Hijo Jesús. El profeta Isaías había escrito esto 700 años antes de la llegada de Jesús. Y él lo escribió allá en el libro de Isaías, lo vamos a leer, en el capítulo 53, versículos 3 al 6. Yo lo voy a leer en esta traducción de esta Biblia, traducción en lenguaje actual. Y la palabra de Dios la voy a leer así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 53, capítulos 53, versículos 3 al 6 dice: y todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo. Lo despreciamos y no tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensábamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que todos nosotros merecíamos. Mire lo que estaba profetizando 700 años antes que Jesús naciera el profeta Isaías. Dice de que por nuestras rebeliones Él fue golpeado. Por nuestra maldad Él sufrió en lugar nuestro. Y gracias a sus heridas hoy nosotros tenemos paz y hoy nosotros tenemos sanidad. Porque dice que todos andábamos como ovejas descarriadas. Cada uno hacía lo que parecía. Y Dios hizo recaer en Jesús el castigo que nosotros nos merecíamos. ¿Por qué? Porque todos lo despreciábamos, porque todos lo rechazábamos. Por eso Él fue un hombre que sufrió dolor y experimentó mucho sufrimiento. Por eso es que nuestro Señor Jesús, cuando nosotros estamos padeciendo tiempos difíciles, momentos difíciles, aún en nuestros cuerpos físicos, Él lo entiende porque Él lo padeció antes que nosotros. Él lo padeció por nosotros. Y a veces nosotros decimos que nadie me entiende, solo yo que lo estoy sufriendo sé que es.
Pero ¿sabe? Nuestro Señor Jesús tomó el lugar para que nosotros ya no padeciéramos lo que hoy estamos padeciendo. Pero la palabra de Dios misma nos dice de que preferimos la oscuridad antes que la luz. Esta es una de las descripciones más poderosas de lo que Jesús llegó a hacer, porque Él tanto te amó a ti, tanto me amó a mí, que dio su vida voluntariamente por nosotros. Y es por eso que la Navidad es una invitación para volver a casa con un amor grande, pero con un amor grande exagerado. Sabiendo hoy día lo que Él experimentó por nuestra causa, es que debemos de celebrar con gozo, con alegría, con paz y compartirlo, su nacimiento. Llegando a casa para amar, llegando a casa por amor. Quiero compartir con ustedes tres pensamientos que se encuentran en el pasaje que acabamos de leer, que nos van a ayudar a identificar el verdadero motivo de por qué nosotros debemos de celebrar en un tiempo del año el nacimiento de nuestro Señor. Y el primer pensamiento que quiero compartir con ustedes, que llegando a casa para amar o por amor, es un amor que nos rescata. Y lo leímos ahí en los versículos 4, 5 y 6 de lo que acabamos de leer. Por eso dice, ir por nuestro propio camino. Nosotros íbamos por nuestro propio camino como ovejas descarriadas, dice la palabra. Es lo que llevó a Jesús a nacer en una cuna, en un pesebre, y es lo que lo envió a la cruz. Porque andábamos perdidos, andábamos descarriados, como ovejas sin pastor. Y es por eso que Él vino y nació a nacer en un pesebre y luego a tomar su lugar por nuestra causa en la cruz. El versículo 6 nos habla que todos nosotros éramos como ovejas que nos habíamos descarriado. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir nuestros propios caminos. Mas sin embargo el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Versículo 5 dice también, fue castigado por nuestros pecados, fue perforado por nuestras rebeliones. Y es aquí donde nosotros necesitábamos un rescatador, alguien que muestre su amor de una manera sobrenatural, un amor que rescata, que vino en rescate por nosotros. El amor que viene en Navidad es un amor que rescata. Es por eso que es bonito, es bueno preparar un ambiente navideño también. Un ambiente donde podamos nosotros compartir ese espíritu que nos identifica como creyentes, como fieles, como miembros de una misma familia. El de compartir lo que tengamos. No necesitamos tener mucho para poder compartir. En la palabra de Dios hemos aprendido mucho de quienes lo que tenían lo dieron y lo dieron todo. ¿Sabe, mi amado hermano, que en la antigüedad la gente daba, antes de que la gente diera su diezmo, lo daban todo? Después vino y la gente empezó a dar diezmo. Si nosotros nos pusiéramos a escoger, yo estoy seguro que nosotros escogeríamos mejor dar una décima parte que darlo todo. Mas sin embargo, como segundo pensamiento, llegar a casa por amor es un amor que restaura. El nacimiento de nuestro Señor Jesús vino a restaurar también lo que se había perdido. La llegada de Jesús nos recuerda que vino no solo para rescatar, sino para restaurar lo perdido y lo roto, lo que en mi alma se había perdido. Y era aquella relación con Dios. Es por eso de que era necesario que Él viniera, porque por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre tenía que venir la salvación también. Por eso vino para mostrarnos cómo amarnos y lo que amamos formara parte de nuestra vida y que fuera también parte de nuestro destino. Allí Isaías 53,
Versículo 5 dice, pero Él fue herido por nuestras rebeliones y fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. La versión nueva, versión internacional dice, el castigo que nos trajo paz o integridad fue sobre Él y por sus heridas somos nosotros curados. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, y luego salió de la tumba, esta profecía se cumplió. El plan de Dios para tu vida, para mi vida, es mucho más grande y mucho mejor. Ahora que nosotros entendemos el sacrificio que Él hizo. Su plan no solo toma lugar en esta vida. ¿Sabe que el plan de Dios es también para la vida eterna para nosotros? ¿Sabe que fuimos creados eternos? Y es por eso de que nosotros vamos a ser eternos. Pero ¿en dónde vamos a ser eternos? Es una decisión personal que cada uno de nosotros debemos de tomar. ¿Por qué? Porque es un plan que no termina. Aún allá en la eternidad, juntamente con nuestro Señor, Dios nos tiene un plan para cada uno de nosotros. Y si no lo hemos recibido, también hay un plan eterno, una condenación eterna. Debido al amor sacrificial de Jesús, la restauración se paga en su totalidad en su muerte en la cruz. Y un día nosotros experimentaremos los efectos que eso significa, y son efectos para una eternidad. El precio que Él pagó por nuestra causa, por nosotros. La deuda ya está saldada, no debemos nada, porque aunque nosotros queramos sacrificar nuestra vida, una gota de nuestra sangre no será suficiente como la sangre que derramó nuestro Señor Jesús por nosotros. Jesús sana y restaura hoy, y eso es absolutamente cierto. Llegar a casa para amar se trata de volver a casa, pero con Jesús con nosotros. Y aquí comparto este tercer pensamiento, que es un amor que nos reutiliza. Como nosotros éramos, ¿se recuerda antes de haberlo recibido? O en nuestra vida anterior, vida de pecado. Él no nos ha desechado, sino que Él nos ha restaurado, Él nos ha dado la oportunidad y nos quiere reutilizar, ahora como nuevas criaturas. Isaías, capítulo 53, versículo 11, nueva traducción viviente, nos lo dice de esta manera. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Mire, el siervo justo, Jesús, hará posible que nosotros también seamos contados entre los justos. ¿Por qué? Porque dice que Él cargará con los pecados de todos nosotros. La nueva versión internacional dice, justificará a muchos, será contado justo. Jesús vino para borrar tu registro de culpabilidad. Aquella nota donde decía que yo decía culpable, Él vino a borrar ese registro. Él vino a borrar esa mala historia, ese mal récord que teníamos. Él tomó y nos da una nueva identidad. Nos hace llamar hijos de Dios. Él dará un nuevo comienzo, un nuevo propósito en nuestra vida. Hay un canto muy precioso que es muy conocido. En español su traducción es o Noche Santa o Santa Noche. En inglés es O Holy Night. Y es un canto que habla de la noche en que nuestro Señor Jesús nació.
Dice de que una persona encargó a un poeta que escribiera una poesía para dedicarla en la noche de Navidad. Y le encargó que escribiera algo. Y este poeta dijo, ¿de dónde pudiera yo agarrar inspiración para poder escribir algo para la Navidad? Y dijo, bueno, si Navidad significa nacimiento y es la celebración de Jesús, voy a tomar un pasaje de la Biblia para poder tomar inspiración. Y dice que se basó en el libro de Lucas, donde se narra el nacimiento de Jesús. Este fue un poeta de un pequeño pueblo en Francia. Este poeta era más conocido por su poesía que por su fe. Y este poeta se puso a trabajar en escribir una poesía y tomó el Evangelio de Lucas. Y dice que trató de imaginar lo que debió de haber sido la noche en que Jesús nació, la majestuosidad y la santidad de ese momento. Y una vez que se inspiró en el libro de Lucas, en el nacimiento de Jesús, y cuando terminó sabía que había escrito algo, pero que lo estaba inspirando a que le pudieran poner música. Entonces él acudió a un amigo de él, un músico, por cierto era un judío, ¿verdad? Y que era músico, y le dijo, he escrito esto, ¿y le podrías poner música? Y dice que los dos empezaron a trabajar. Cuando el músico leyó lo que estaba escrito, estaba bien emocionado y empezó a hacer su trabajo. Y cuando terminó, le pusieron entre los dos como título de esta canción, Oh Noche Santa, o Santa la Noche, Oh Holy Night. Esperó el mundo en su pecado.
¿Sabe? En la Navidad de 1847, esta canción fue cantada por primera vez y se hizo famosa en toda Europa. Eventualmente llegó aquí a América y vino a ser como una historia, la historia de Adviento, o sea, la llegada, esperando la llegada, una historia de amor que llega a ser increíble, porque a través de este canto se han transformado vidas, se han transformado muchos hogares, muchos matrimonios, muchas relaciones padres e hijos, porque el amor de Dios nunca cambia. El amor de Dios nunca se rinde. El amor de Dios nunca falla. Y lo podemos ver allá en el primer libro de Corintios, el capítulo 13, léalo en casa. Y va a ver que este capítulo 13 nos habla de su amor que rescata, restaura y reutiliza nuestras vidas. Mis amados hermanos, que Dios me los bendiga, que tengamos un buen tiempo de Adviento, un tiempo de la llegada de la Navidad, del nacimiento de nuestro Señor Jesús, y que compartamos. No digamos de lo poco que tenemos, sino que de lo mucho que el Señor nos ha dado. Que el Señor me los bendiga y que sigan teniendo un buen día.